posibles, las tres respuestas que son posibles, ¿cuál es la que mejor representa la realidad que estoy observando? Y en la medida que hago eso, Recording in progress. Ok, hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ingenieros. Sí se escucha. Muchas gracias a todos. Espero que estén bien, así como yo. Y vamos a retomar después de una pequeña pausa, ¿no? Por feriado y elecciones y había la anterior semana de todo. Ya, ok. Ok, entonces vamos a retomar, estamos en, voy a compartir pantalla, ya estamos grabando. Voy a compartir esto, me confirman por favor que se ve la pantalla. Ya, se ve en mi pantalla. Buenas tardes, ingeniero, sí se ve. Ya, ok. Entonces vamos a continuar, estamos en el tema número 3, tamaño y localización, ¿no? Ya hemos visto los contenidos, ya hemos visto los objetivos, ¿no? Ya hemos hecho una introducción a lo que es el tamaño, ¿no? Hemos visto en qué unidades, en qué áreas, ¿no? Se puede determinar el tamaño, ya, cuáles son los variables y después estamos en esto, ¿no? Las variables que determinan el tamaño, ¿no? Entre los principales están el mercado, la disponibilidad de insumos, el financiamiento, la tecnología, los recursos, etc. Entonces vamos a continuar, hemos visto también, hemos hablado ya del mercado, ¿no? Y hemos visto que está en función, ¿no? Del mercado también. Ok, vamos a continuar ahora desde aquí, que es tamaño y materias primas, ¿ya? Entonces, vamos a ver que para determinar el tamaño del proyecto, ¿no? Lo tenemos que hacer en función a otros factores importantes, como es el mercado. Ya, el primero, el mercado, ¿no? Porque de ahí es donde sale, ¿no? Nuestra demanda insatisfecha, ¿no? De la oferta y de la demanda, ¿no? De la demanda menos la oferta. Y de ahí vamos a ocuparnos un porcentaje de esa demanda insatisfecha, ¿no? Ahora, si la demanda insatisfecha, si podemos ocupar el 100%, bueno, bienvenido, ¿no? Pero de ahí más o menos sale lo que es el tamaño con relación al mercado, ¿no? Del estudio de mercado. Ya. Ahora, eso para un análisis actual, ¿no? Pero tenemos que hacer para un análisis futuro, ya para una demanda proyectada, ¿no? Porque lo que generalmente se espera es que uno crezca, ¿no? Con el tiempo, ¿ya? Había una pregunta interesante, ¿no? En una defensa de tesis, en donde su proyección de mercado era lineal, ¿no? Y estaba ahí un docente y era matemático. Le pregunto, ¿no? ¿Por qué lineal? ¿Por qué lineal, no? Si la linealidad tiende al infinito, ¿será que su demanda tiende al infinito? ¿No? Pero tal vez no, ¿no? No, pero el que una demanda tenga un comportamiento lineal, no, no me parece un estudio muy concienzudo, pero también se podría decir, ¿no? Que está estudiado en un pequeño tiempo del gran horizonte, ¿no? Que tiene este proyecto, ¿ya? Bueno, se puede argumentar, ¿no? Pero esa demanda tiene que ser proyectada, ¿no? Para un futuro también, ¿ya? Ok, y esa capacidad va a estar, ¿no? En función a esa demanda. ¿Ya?
Entonces, el otro factor es lo que son las materias primas. ¿Ya? Las materias primas y no solo las materias primas, sino la disponibilidad de recursos, ¿ya? Y cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando, ¿no?, de materia prima, ¿no?, de materiales, de insumos, de ingredientes, materiales incorporados, etcétera, ¿no? Y también estamos hablando de otros recursos, ¿no?, como mano de obra, ¿no?, etcétera, ¿no? Recursos en general, ¿no? Entonces, la provisión de esta materia prima, ¿ya? Esta debe ser suficiente, ya suficiente, entonces debe estar presente, ¿no?, tanto en calidad y en cantidad, ¿ya? Y se debe garantizar, ¿no?, esta cantidad y calidad para cumplir la necesidad del proyecto durante los años que va a operar ese proyecto, ¿ya? A ver, quisiera preguntar, a ver si está... el grupo 8, ¿cuál es su materia prima en su proyecto? Factibilidad para la fabricación de cocinas solares. ¿Y cuál es su materia prima principal? ¿Está alguien del grupo 8? Y también, a ver, aquí, el grupo... Ya. Este grupo es interesante. Ver construcción de módulos fotovoltaicos en viviendas aprovechando el mayor rendimiento del sol, dice. Módulos fotovoltaicos. ¿Cuál es su materia prima? Entre esos dos ejemplos, entre esos dos proyectos. Debe estar, ¿no? Debe estar por lo menos alguien, ¿no?, de esos dos grupos. A ver si pueden escribir en el chat, por favor. Ya. Entonces, esa materia prima nos dice, ¿no?, que tiene que estar presente en cantidad, ¿no?, y también en calidad, ¿no?, de lo que requerimos, ¿no? Y esa fluidez, ¿no?, esa cantidad que nos va a proveer, ¿no?, es vital para el proyecto, ¿no? Porque imagínense que, a ver, aquí me respondió. Materia prima serían los paneles solares, ¿no? O grupos, ya. Muy bien, gracias, Juan Pablo. Entonces, Juan Pablo nos dice, ¿no?, que su proyecto, ¿no?, son los paneles solares. ¿Y de dónde traen los paneles solares? ¿Cuánto cuesta? Etcétera, ¿no? Entonces, de repente lo fabrican aquí en el país, tal vez no, pero ese grupo tiene que garantizar, ¿no?, que tengan esa cantidad de materia prima que ellos necesitan, ¿no? O tal vez no pedir directamente, sino que haya disponible aquí en la ciudad, ¿no?, en alguna tienda, ¿no?, como esa tienda de la Cochabamba, entre la Pagador y la Potosí, ¿no? Hay una tienda, no, entre la Velasco y la Pagador, ¿no? Hay una tienda que tiene todo, ¿no? Contadores, celes, tiene todo para comprar, ¿no? Y está a buen precio ahí, ¿no? Bueno, es un comercial. Ok, entonces los paneles fotovoltaicos, dice, ¿no? Ok, entonces, ¿será que tiene en la ciudad disponible esa materia prima, el grupo 11? ¿Y será que es de la calidad que ellos requieren? ¿No? Ahora, ¿no? El año pasado, no, este año, ¿no? Yo he adquirido muchos cables, ¿no? Y me decían, ¿no?, que el precio, ¿no?, va a subir porque se hace la frontera con Brasil con la pandemia, etcétera, ¿no? Y ahí quieren vender a otro precio, ¿no? Ok. Entonces, ahora, esta materia prima hay en el mercado interno, ¿no? Está disponible. El mercado interno va a abastecer. Ahora, y si no, tenemos que recurrir al mercado externo, ¿no? Al mercado externo. Igual, ¿no? Había un proyecto de gas, de Z, ¿no?, que no había suficiente materia prima, ¿no? Los tubos esquema 80, no,
no había en el país y nos ofrecían, ¿no? Traernos todo, ¿no? Pero como era mucha cantidad, entonces esa empresa ha pedido directamente de China y han llenado un container y sin más ni más ya estaba por aquí, ¿no? Entonces podríamos acudir al mercado externo también, ¿no? Para garantizar eso, ¿ya? Pero siempre y cuando, ¿no? El costo, ¿no? De esa importación esté al nivel, ¿no? De nuestros costos de producción, ¿no? De nada sirve traer materia prima de la India y que llegue con un precio alto, ¿no? Que no podamos pagar, ¿ya? Entonces, eso sí sería un problema, ¿no? Ya. Ahora, del otro grupo no hay nadie de las cocinas solares. A ver si se pronuncia. Ya, vamos a continuar. Aquí, entonces, el tamaño y los recursos es importante, ¿ya? El tamaño y los recursos, ¿no? La materia prima. Esa materia prima tiene que estar disponible, nos dice, ¿ya? Disponible, es decir, que tiene que haber, ¿no? Ya. Disponible, ¿no? Entonces, esto, ya, existencia, ¿no? Que hay, ya, que haya en la cantidad que nosotros requerimos, ¿no? Ahora, si el proyecto es de gran tamaño o tiene muchos clientes, este grupo, ¿no? Que van a hacer servicio, entonces en la cantidad, ¿no? En la calidad que se quiere, ¿ya? En la calidad, porque podría tener, ¿no? Podría tener disponible en esa cantidad, pero chinos, ¿no? Y el cliente quiere, ¿no? Marca Siemens o algo parecido, ¿no? O etcétera, algo. Entonces, eso. Ahora el precio también que sea acorde, ¿no? Porque recuerden que nosotros vamos a tener un costo de producción, ¿no? Y si el precio de la materia prima es mayor, entonces, bueno, mejor no hacer, ¿no? Ahora, eso es respecto a la materia prima. Ahora, respecto a los proveedores, ¿no? Bueno, ellos tendrán que hacer, y cada proyecto, ¿no? Y cada proyecto de ustedes tendrán que hacer una lista de los proveedores, ¿ya? ¿Cuántos proveedores hay? ¿No? ¿En dónde están ubicados? ¿No? ¿Cuáles son sus precios? ¿Cuáles son sus precios? Y esto es crítico, ¿no? Porque uno podría comprar a un precio, pero averiguar que en Cochabamba está a otro precio y en Santa Cruz a otro precio, ¿no? Entonces nosotros tendríamos, ¿no? Que ver, ¿no? Si lo adquirimos de aquí, ¿no? Mediante un intermediario o lo adquirimos de Santa Cruz, ¿no? De la central. O mejor aún, ¿no? Si es mucha cantidad, hablaremos con Brasil para que nos manden, ¿no? En un vuelo o en algo, ¿no? En dónde está situado ese proveedor, ¿ya? Si ese proveedor es nacional o es extranjero también. ¿Ya? Ahora, respecto a la mano de obra, ¿ya? Respecto a la mano de obra, hay distintos, ¿no? Hay distintas clasificaciones de la mano de obra, ¿ya? Eso vamos a avanzar más después, pero los más esenciales, ¿no? La mano de obra no calificada, ¿no? Que sería, ¿no? Como un ayudante, etcétera. O sea, alguien que no ha hecho estudios, ¿ya? Y que su experiencia tampoco es, ¿no? No tiene buen recorrido, ¿no? Entonces es mano de obra no calificada. Mano de obra calificada, ¿no? Alguien que se ha preparado, que ha hecho un curso por lo menos, o cuando menos, ¿no? Tenga experiencia demostrable, ¿no? Mano de obra calificada. Ahora puede ser que haya también especialistas, ¿ya? Especialista, por ejemplo, ¿no? Especialista en algún rubro, ¿no? De tal modo que se requiera, ¿no? Justo un profesional con ese nivel, ¿no? Alguien que de repente, ¿no? Un médico neurólogo que haya hecho estudios, ¿no? En otro país, etcétera, ¿no? O tal vez algún especialista que llega, ¿no? A la minera San Cristóbal para hacer un mantenimiento de los PLCs, por ejemplo, ¿no?
mantenimiento o una programación, ¿no? Generalmente, ¿no? Cuando se adquiere, ¿no? Los pellets, los controladores, etcétera, para las empresas mineras, también, ¿no? Les dan, ¿no? Eso del mantenimiento, capacitación, etcétera, ¿no? Y vienen especialistas desde Alemania, ¿no? O donde está la empresa Siemens y ahí, ¿no? Dan capacitación, ¿ya? Ahora, experiencia del trabajador. Entonces, imagínense, ¿no? Que hagamos un proyecto con puro novatos, ¿no? Por así decirlo. Por lo menos necesitamos alguien, ¿no? Que haya hecho esto de la instalación de los paneles solares, ¿no? Que tenga experiencia en esto, ¿no? O que tenga experiencia en el tratamiento de residuos sólidos, ¿ya? Etcétera. Ya, la experiencia, ¿no? Ahora esto es fundamental, ¿no? Por ejemplo, en la empresa Vinto, ahí atrás hay una empresa, Residual Vinto, ¿no? Residual Vinto, ¿no? Entonces, casi su nombre lo dice todo porque Residual Vinto, ¿no? Compra las máquinas que la empresa Vinto desecha, ¿ya? Compra las máquinas, ¿ya? Compra las máquinas, entonces, bueno, también tiene, ¿no? Contacto con los proveedores de la empresa Pinto, ¿ya? Eso, y después esa Residual Vinto contrata a trabajadores de la empresa Vinto que se han jubilado, ¿no? Si ya tienen sus máquinas, ahora tienen a sus trabajadores, ¿qué les falta? Nada, ¿no? Y yo recuerdo que visité eso cuando estaba en colegio por ahí, y era una pequeña empresita, ¿no? Ahora es una gran empresa, ¿no? Ha crecido. Ha crecido tal vez gracias a la experiencia de sus trabajadores que se han jubilado de Vinto con 30 años de experiencia y no quieren estar así y se ponen a trabajar, ¿no? Y los contratan, ¿no? La legislación laboral, ¿ya? La legislación laboral respecto de la mano de obra, ¿ya? Es importante, ¿no? Porque hay que cumplir, ¿no? Hay que cumplir. Bueno, muchos proyectos no cumplen, ¿no? Pero cuando les llega, ¿no? Hay que cumplir. Entonces, de repente se podría hacer, ¿no? Algún contrato especial o algo, ¿no? Para no pagar, ¿no? Los altos beneficios sociales. No es correcto, pero algunos lo hacen. Ya, ok. Eso en cuanto al tamaño y las materias primas. ¿Ya? Ahora, otro en cuanto al tamaño y el financiamiento. A ver, antes que me pase, aquí, de las materias primas, por ejemplo, ¿no? Estaba hablando con otro paralelo. El tamaño del proyecto respecto a las materias primas también está disponible y calidad, dice, ¿no? Entonces, comentábamos, ¿no? Que las empresas mineras determinan el tamaño de sus proyectos según la disponibilidad de la materia prima, ¿no? En este caso, de los yacimientos, ¿no? En este caso sería según las reservas probadas, ¿ya? El tamaño de una refinación de petróleo va a ser según el tamaño, ¿no? Del pozo, ¿no? Del, de- del pozo petrolero. Ahora, respecto a la minería, será de acuerdo a la cantidad de reservas probadas, ¿ya? Entonces estamos hablando de disponibilidad y de calidad, ¿no? Según la concentración, ¿no? Que hay, ¿no? Por eso que San Cristóbal explota, ¿no? Concentrados de plomo, plata, zinc, a cielo abierto, porque esa calidad sí está, ¿no? Está como para trabajar, ¿no? Con utilidad. Ya, ok, aquí. El tamaño y el financiamiento, ¿ya? Cuando estamos hablando de financiamiento, estamos hablando de recursos económicos, ¿no? De recursos económicos que el proyecto necesita para ejecutarse, ¿ya? Entonces, ¿será que esos recursos, ¿no? que se tienen son suficientes para invertir? ¿Ya? ¿Será que no
¿Será que ese monto que vamos a invertir se puede financiar? ¿Será que será propio? ¿Será externo? ¿Habrá que pagar algún costo como intereses, costos, algo? ¿No? Por acceder a ese dinero. Entonces el tamaño y no está también en función del financiamiento, ¿no? Del dinero que se tenga. Ya. Otro, el tamaño y el financiamiento. No, bueno, eso es parte de lo mismo, ¿no? El tamaño y el financiamiento, ¿ya? El tamaño, el tamaño de los recursos financieros es, ¿no? Que el proyecto. Entonces, este financiamiento, ¿en qué se va a gastar? ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Si no hay financiamiento, prácticamente no hay mercado, ¿no? No hay proyecto. Así haya mercado, así haya materia prima, así haya tecnología y recursos, etc. Entonces, este factor, ¿no? Determina el tamaño del proyecto, ¿no? Incluyendo en estos costos. Los costos de inversión, ¿ya? Los costos de inversión es aquello, ¿no? Que se compra, ¿no? Que son activos fijos, ¿ya? Máquinas, hiladoras, chancadoras, reactores, etcétera, ¿no? Todas esas máquinas. Activos diferidos, ¿no? Son esas patentes, ¿no? Seguros, etcétera. Seguros, estudios, ¿no? Capacitaciones, todo eso es activo diferido, ¿ya? Y el capital de trabajo, ¿no? El capital de trabajo es aquello que nos permite trabajar, ¿no? Entonces, en el caso de un auto, ¿no? Decía, ¿no? Que los activos fijos serían el auto mismo, en los activos diferidos también serían la licencia, los seguros, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Y el capital de trabajo sería el combustible, ¿no? Que se necesita. Ahora, los costos de operación, ¿no? Costos fijos y costos variables, ¿no? ¿Cuáles son los costos fijos? Los costos fijos de ese automóvil, ¿no? Serán, ¿no? Los impuestos, los peajes, no, los peajes no. Los costos fijos serían los impuestos, ¿no? El mantenimiento. ¿Ya por qué? Tiene que ser mantenimiento, ¿no? Si no lo manejo, igual tiene que ser mantenimiento, ¿no? Como el caso de algunas excavadoras, ¿no? Ya, costos fijos y variables, costos de administración y ventas y costos financieros. Estos son, ¿no? En cuanto al financiamiento, ¿ya? El financiamiento también va a determinar lo que es el tamaño, ¿no? Del proyecto, mediante las inversiones, etc. Ya. Ok, vamos a pasar. Ya. El tamaño y la tecnología. ¿Ya? El tamaño y la tecnología. Ahora ya vamos a hablar de lo que es las máquinas, ¿no? Las máquinas que nosotros requerimos para hacer nuestros distintos proyectos. A ver, voy a preguntar a ver. Ya. Le preguntaremos a este proyecto que dice factibilidad de una empresa de topografía y geodesia. Ya. Entonces, al grupo 12, debe estar alguien del grupo 12, así espero. ¿Qué máquinas, qué tecnología necesitan ustedes para hacer su servicio? ¿Ya? Entonces, por favor, alguien que se pronuncie del grupo 12, ¿no? De factibilidad de una empresa de topografía y geodesia. ¿Ya? Y así. Ya. Ok, entonces puede escribir en el chat también. Ya, ahora el tamaño no está en función del mercado de maquinarias y equipos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué cantidad? ¿En qué cantidad, no?
¿Y será que hay disponible de esa tecnología en el país o es que hay que importar? ¿Ya? Entonces, el tamaño y la tecnología, ¿no? Están ahí, ¿no? Están estrechamente relacionados, ¿no? El número de unidades producidas está en función a la capacidad de los equipos y de las máquinas, ¿ya? Entonces, dentro de cada máquina, ¿no? Viene con su respectiva capacidad, ¿no? Que lo determina el fabricante. ¿Ya? Entonces, el fabricante es el que determina, ¿no? Eso. Ahora, ya, hay tecnologías que permiten ampliar, ¿no? La capacidad de producción, ¿ya? Se puede ampliar, se puede acoplar más módulos, anexos, etcétera, ¿ya? Esos son tecnologías flexibles, ¿ya? Que se pueden adecuar rápidamente, ¿no? Que un día estamos produciendo algo y al día siguiente vamos a cambiar algo, un molde, una plantilla, algo, y vamos a producir otra cosa. ¿Ya? Ahora, hay también tecnologías, ¿no? Que impiden el crecimiento de la capacidad de producción. Por ejemplo, se llaman tecnologías rígidas, ¿ya? Que no permiten, ¿no? Que permite sacar un producto y uno y nada más, ¿no? Son tecnologías rígidas. Entonces, la tecnología, ¿no? En muchos casos también define lo que es ya. Un momentito, por favor. Ya. Ok, entonces estamos diciendo, ¿no? Que las máquinas vienen, ¿no? Con una capacidad que es definida desde el diseño, ¿ya? Entonces, esta capacidad, ¿no? Muchas veces restringe, ¿no? O condiciona, ¿ya? El tamaño del proyecto. Ahora, si este costo de producción unitario es mayor al precio, ¿no? El costo de esa actividad, ¿no? Es mayor al precio, entonces no conviene, ¿no? Producir, ¿no? Imagínense, ¿no? Que gastemos unos, no sé, 200 bolivianos en hacer un producto y que su precio no pase, ¿no? Ni los 150, ¿no? Entonces eso no se hace. Ya, ahora la pregunta, ¿no? ¿Vamos a usar la capacidad completa o toda en parte o toda? ¿No? Entonces, eso también es una pregunta, ¿no? Ya. Vamos a leer aquí, estoy leyendo, ya nos ha mandado, debe ser del grupo, ¿quién pregunté? Ah, sí, aquí está. Chambi Cayojazeina, grupo 12, dice, la máquina que se necesita para realizar el trabajo es la estación total. Qué bien la capacidad según la marca del equipo, ¿ya? Y ni siquiera, ¿no? La estación total, bueno, una estación total de última generación, ¿no? Yo el anterior semestre contraté, ¿no? Una empresa para que haga un levantamiento en el área rural, ¿no? Y ahí, ¿no? Me sacó puntos, niveles, etcétera, todo, ¿no? Y tenía un equipo que se estaba conectando a una red de datos, ¿ya? Mediante el satélite, ¿no? Entonces, bueno, así es, ¿no? Así son los equipos, ¿no? Entonces, seguramente esos equipos son bastante caros, ¿no? Para ese proyecto. Y tal vez otro proyecto tendrá también máquinas
que tal vez no sean, ¿no?, del mismo nivel tecnológico y también de ese precio, ¿no?, que de este proyecto, ¿no? Es por eso que les cité, ¿no?, a ese proyecto. Ok, entonces la capacidad completa o parte, dice, ¿no? Entonces hay que adecuar la planta. En adecuar la planta de inversiones, hay algunas plantas que se pueden trabajar continuamente, ¿no? En 3 turnos, ¿ya? Entonces, ya, ahora pasemos al siguiente que es, bueno, este es un resumen ya de esos factores, ¿no?, que determinan el tamaño. Por ejemplo, el volumen de producción, ¿no?, que está relacionado con el mercado, ¿ya? El volumen de producción, ¿no? Y de ahí los márgenes de la demanda insatisfecha. Ya. A ver, estamos aquí, ¿no? Respecto al abastecimiento de la materia prima, ¿no?, que era lo segundo que hemos visto, ¿no? La materia prima, ¿no?, los insumos, los materiales, ¿no?, el personal, ¿no?, si va a ser suficiente o no. La implementación de la planta, ¿no? A ver, aquí tenemos ya. Es que en la planta va a haber equipos y maquinarias con una cierta capacidad, ¿no?, acorde a las exigencias del proyecto, ¿ya? Y por último, la predisposición y la capacidad de los inversionistas para llevar a cabo el proyecto, ¿ya? La capacidad del inversionista. Bueno, en Oruro y en otras partes del país también, ¿no?, hay edificios que se han iniciado pero que no se han terminado, ¿no?, que están ahí. No, hasta el tiempo se está encargando, ¿no?, de reducir su vida útil, ¿no? Pero eso es que esa falta de disponibilidad, ¿no? ¿Ya? La predisposición de la capacidad del inversionista. ¿Ya? Ok, entonces hasta ahí son lo que son los factores del tamaño. ¿Ya? Ahora ya entrando a las técnicas ya, ¿no? Entrando ya a las técnicas, ¿no? Hay distintas técnicas, ¿no? Hay algunas más fáciles, otras más elaboradas, etcétera, pero vamos a hablar un poquito de las economías de escala. Ya, a ver, aquí tengo problemitas. Ya, ok, a ver, aquí estamos, ¿no? Aquí nos está, ya. A ver, por favor, discúlpeme un minuto, ya voy a atender una consulta.
riesgo elevado, moderado o bajo. ¿Y de acuerdo? Ya. Ok, entonces continuamos. ¿Sí, con el juego? Sí. Ya, aquí hay un chat, ya, ok. Entonces estamos en esta parte de economías de escala, ¿ya? Las economías de escala es una técnica que nos permite optimizar, ¿no? Optimizar la producción, ¿no? Es cuando usamos, ¿no? Es cuando usamos la cantidad, ¿no? La cantidad y el precio, ¿ya? Entonces, en relación a esto, ¿no? A veces cuando aumentamos, ¿no? La inversión, cuando doblamos la inversión en un proyecto, no quiere decir que se va a doblar también la cantidad, ¿ya? Esto es un concepto. Entonces, pero sí hay una relación, ¿no? Entre la inversión y la cantidad. En este caso, capacidad, hablando del tamaño, ¿ya? Y esta es la ecuación que nos permite, ¿no? Relacionar estos dos, ¿ya? Es la división de las inversiones, ¿no? Del proyecto y la diferencia sobre la capacidad, ¿ya? Sobre la capacidad del proyecto estudiado y el proyecto de referencia, elevado a un factor de escala, ¿ya? Esto se llama factor de escala o exponente de escala. Entonces, aquí tenemos la inversión necesaria para el proyecto que estamos estudiando, ¿ya? Y también aquí, aquí tenemos la inversión que se necesita en un proyecto que está funcionando. Y también aquí las capacidades o los tamaños. Entonces, bueno, si uno no quiere hacer, ¿no? La determinación del tamaño, bueno, podía aplicar esta ecuación, ¿no? Eso en caso de que encuentre otra empresa que sea bastante similar, ¿no? Al proyecto que está estudiando, ¿ya? Entonces, si están haciendo, ¿no? Por ejemplo, la lista de proyectos. Este proyecto de un centro recreativo, ya en la ciudad de Oruro. Entonces, si usan el factor de escala, podrían estar, ¿no? Cometiendo un error, ¿ya? Porque el número de personas, ¿no? Las costumbres, todo varían entre regiones, ¿ya? Varían mucho entre regiones y más entre otros países, ¿no? Entonces, esta técnica, este método de economías de escala, se aplica más que todo en proyectos, ¿no? En perfiles de proyecto y en proyectos de prefactibilidad, ¿ya? Pero que no sería lo correcto usar, ¿no? Este método en proyectos que ya son de implementación, ¿no? Porque ahí sí, hay que estudiar cada factor y por separado, ¿ya? Pero este factor está bien para ese nivel, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los factores de escalas, ¿ya? Entonces, estos índices han sido trabajados, han sido recolectados, medidos entre empresas de un mismo rubro, ¿ya? Entonces, bueno, ya. En empresas del mismo rubro y de la misma región, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas revistas sacan publicaciones, ¿no? Para el sector minero, para el sector petrolero. Voy a leer aquí, tengo algunos de referencia. Es el promedio alfa por sector. ¿Ya? Para el sector primario nos indica. El sector primario son
son las empresas que explotan recursos naturales, ¿no? Solamente explotación, ¿no? Por ejemplo, como de la trona, ¿ya? La trona es ¿no? Es un polvo medio blanco que está en el salar, ¿ya? Luego les voy a decir qué sale de ahí, ¿no? Entonces, los que explotan trona y lo venden, ¿no? Por volquetas a las empresas de Oruro, de Potosí. Entonces, ese sería un sector primario, ¿ya? Ahora, hay un sector secundario, ¿no? Que agarra esa materia prima y lo procesa, ¿no? Lo procesa, aunque no hasta un producto, ¿no? Hasta el último producto, sino que se procesa, ¿no? Esa materia prima que es un mineral, ¿no? Que llega pero aquí, al sector secundario, ¿ya? Ese sector secundario que compra esa zona de esa empresa primaria y la procesa, ellos, por ejemplo, hacen la trituración, la molienda, el secado. Hasta ahí nomás, y lo exportan, ¿no? Como ulexita, ya se llama ulexita ahí, ¿no? Y lo exportan, no, aunque hay una empresa que procesa esa ulexita también, ya, pero eso ya sería en el sector terciario, ¿no? Donde las empresas ya son bastante especializadas, ¿no? Sector terciario 0.90 y ahí 0.90, ¿no? Y del ácido de la ulexita sale el ácido bórico, ¿ya? Pero eso lo obtienen en otro país, ¿ya? Entonces, he visto una planta de ácido bórico en Bolivia, en la frontera entre Chile, Perú, no, entre Argentina, Chile y Bolivia, ¿no? Ahí hay una planta. Ok, entonces, este método es bastante simple, ¿no? Para que vayan sus proyectos, ¿ya? Ustedes tienen que aplicar el análisis de cada factor, ¿no? Y no solamente hacer este pequeño cálculo, ¿no? También hay otra técnica, se llama el método tamaño versus tiempo óptimo, ¿ya? Pues, pero esto lo voy a desglosar el día de mañana, por favor, porque vamos a hacer ejercicio, ¿no? Ese siguiente método voy a explicarles como ejercicio y también vamos a hacer unos 2 ejercicios de esto, ¿no? De tamaño, pero mañana, por favor. Ok. Entonces, hasta ahí sería en cuanto al tamaño del proyecto, ¿ya? Solamente nos falta analizar otra técnica y nos falta hacer ejercicio, ¿no? Ya. Ok, a ver, por favor, hay 36 estudiantes, ¿ya? Entonces, seguramente algunos mandan con su celular y están haciendo otra cosa. Quisiera, por favor, que levanten la mano. No que levanten la mano. A ver, vamos a ver. ¿Dónde están esas cositas? ¿Dónde están? Aquí en aplicaciones, en secciones. A ver, el dedito arriba. A ver, quisiera que levanten un dedito arriba y quiero ver cuántas personas están activamente escuchando la clase. Entonces, quiero que levanten un dedo arriba todas las personas que están participando activamente de la clase. Voy a contar dónde están. ¿Cuántos? A ver. 15. Que estén levantando la mano, por favor. El dedito arriba no funciona en mi celular. Ahí está bien. Gracias, es solo para estadística, digamos. Número 8 más 9, 18, 11, 20, 24 y ya tengo... Muy bien, gracias. Ya, continuaremos. Tampoco funciona el dedito, solo la mano. Ok, está bien. Es solamente un experimento para ver, ¿no? Quiénes, no quiénes, sino que cuántas personas, ¿no? Escuchan la clase activamente
y cuántos lo dejan encendido y se van, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahorita pasando un congreso de ergonomía. No puedo entrar porque estoy dando clases, pero sí, estoy también allá. Bueno, eso no es recomendable, ¿no? Ya, pero, ok, entonces pueden bajar la mano, por favor. Vamos a continuar con la segunda parte de localización del proyecto. Estoy ideando otra metodología para las participaciones, ya para este segundo parcial. Voy a trabajar con formularios Google, pero me está costando, pero lo voy a hacer, ya, a la siguiente clase. Y vamos a tratar de hacer también algunas actividades, ¿ya? En clase. Ok, la localización. Entramos a esta parte de la localización, ¿ya? Y voy a reservar unos 15 minutos para mostrarles un video, ¿ya? Va a ser al final, antes de finalizar. Localización del proyecto. Entonces, respecto a la localización, ¿ya? Bueno, la localización es, ¿no? Determinar en dónde va a estar ubicado, ¿ya? ¿No? Es como cuando uno, ¿no? Quiere acceder a un crítico o quiere comprarse una casa, ¿no? Y tiene que, ¿no? Y tiene que decidir, ¿no? En qué parte de la ciudad quiere vivir, ¿ya? En qué parte de la ciudad quiere vivir. Entonces, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, si una persona no es funcionario de la alcaldía, trabaja, ¿no? O pues un abogado que trabaja en el centro de la ciudad, seguramente, ¿no? Buscará una casa, un departamento, entonces Morgana o algo, ¿no? Que sea cerca a su casa, ¿ya? Mientras que alguien que se dedica, ¿no? Al comercio o a la construcción, ¿no? ¿No? Entonces no les servirá mucho, ¿no? Una casa en el centro de la ciudad. Tal vez les sirva más una casa en una avenida, ¿no? En una avenida, etcétera, ¿ya? Entonces, ahora, el lugar donde elijamos vivir puede ser determinante, ¿no? Para nuestro quehacer, ¿no? Ok. Según esa lógica, es lo mismo para el proyecto, ¿ya? Entonces, la localización podría, ¿no? Determinar el éxito o el fracaso de un proyecto, ¿ya? Determinar la localización. Ahora, pero, ¿cómo vamos a determinar la localización del proyecto? ¿Ya? Bueno, nosotros lo podemos localizar por lo que creemos, tal vez, por lo que nos recomiendan, etcétera, ¿no? Pero la decisión de dónde ubicar el proyecto, más que todo, obedecerá, dice, ¿no? No solo a criterios económicos, que eso sería lo más lógico, ¿no? Porque si alguien trabaja en el centro de la ciudad, ¿no? Y tiene su casa, ¿no? En Vinto, o se alquila en Vinto, algo, entonces va a tener que desplazarse cada mañana, cada tarde, ¿no? Una larga distancia, ¿no? Entonces, eso, ya, los criterios económicos. Ahora, también los criterios estratégicos, ¿ya? Los criterios estratégicos. Yo recuerdo que una vez fuimos de viaje de estudios a las aguas del Silala, ¿no? Yo conozco las aguas del Silala con el grupo de estudiantes. Entonces, el capitán que estaba, ¿no? A cargo del puesto militar adelantado, ¿no? Que es de la parte de Bolivia, bueno, nos rodó, ¿no? Que vayamos al hito, ya justo al hito donde está la frontera, ¿no? Entre Chile y Bolivia, porque éramos una buena cantidad de estudiantes universitarios, ¿no? Y dijo, ¿no? Para hacer acto de presencia, ¿no? Porque nadie viene por aquí, ¿no? Nadie viene. Y en el otro lado están, ¿no? Constantemente en movimiento, están haciendo todo en el otro lado. Pero aquí en Bolivia nada, está abandonado, ¿no? Solamente el capitán de ejército más sus 4 soldados, ¿no? Entonces, bueno, por criterios estratégicos, nosotros fuimos por ahí, ¿no? Hasta Lito. ¿Ya? Entonces, por criterios estratégicos,
se podría ubicar, ¿no? Se podría ubicar, por ejemplo, ¿no? Una planta de criogenización de gas, ¿no? Antes que salga del país, ¿no? Antes que se exporte por el puerto de Hilo o por el puerto de Iquique, ¿no? Como lo querían hacer, ¿no? Entonces, el ubicar, ¿no? Esa planta de criogenización de gas justo en la frontera, eso daría lugar a que ese proyecto se realice en el país, ¿no? Y no en el puerto. Si se realiza en el puerto de Iquique o en otro lado, daría trabajo ahí. Pero por cuestiones estratégicas tendríamos que hacerlo en territorio nacional, ¿no? Otros criterios institucionales, ¿ya? Criterios institucionales, ¿no? Que institucionales que nos digan, ¿no? Que vayamos a ubicar en tal o cual parte, ¿ya? Por ejemplo, la Universidad Técnica de Oruro ha abierto subsedes en Guanuni, en Ayagua, no, perdón, en Guanuni y en Chayapata. ¿Por qué? Porque más allá está la Universidad del siglo XX, ¿ya? Y siglo XX se está expandiendo, ¿no? Y tranquilamente podría haber abierto una subsede en Guanuni, ¿no? Aquí, en nuestras narices, ¿no? Entonces, la Universidad Técnica de Oruro, por cuestiones institucionales, ha abierto, ¿no? Subsedes en Guanuni, ¿no? En Guanuni, ¿ya? Ahora, también podríamos, ¿no? Abrir una, bueno, se ha abierto otras subsets, ¿no? En las capitales provinciales, ¿sí? Ok, pero nuestro proyecto, por cuestiones institucionales, podría estar ubicado, ¿no? Entonces, la cuestión institucional nos podría decir dónde podemos localizar, ¿ya? Incluso hasta por preferencias emocionales, ¿ya? Entonces, alguien, ¿no? Podría, ¿no? Bueno, comprar una planta de plásticos e instalarlo, no sé, en Caracol, ¿ya? ¿Y por qué en Caracol, no? ¿Por qué no aquí en la ciudad? ¿No? Porque al parecer, ¿no? La cercanía del mercado, la materia prima, energía, mano de obra, todo, nos dicen que tiene que ser en Oruro, ¿no? Pero el inversionista quiere por preferencias emocionales, porque él es de ahí, él ha nacido ahí, él de niño y cuando estaba estudiando en la universidad ha prometido, ¿no? Que va a hacer una fábrica en el lugar donde ha nacido, cuestiones emocionales, ¿ya? Entonces, se puede hacer, ¿no? Entonces, sin embargo, lo más lógico, ¿no? Lo más profesional es determinar esa localización, ¿no? Que maximice la rentabilidad, ¿ya? Esta es la palabra clave, maximice la rentabilidad. Y no solo en la localización, ¿ya? También en el tamaño, en todo, ¿no? Ya cuando nosotros entramos a trabajar a una empresa, a un proyecto, algo, ¿no? Siempre nos piden, ¿no? Maximizar la rentabilidad, ¿no? Que haya mayor utilidad, ¿no? Sacar mayor rendimiento, mayor productividad, ¿no? Entonces, esa es la tendencia, ¿no? Si un profesional tiene esas características, ¿no? Tiene iniciativa, ¿no? Siempre está procurando, ¿no? La productividad, ¿no? Maximiza la rentabilidad y toma buenas decisiones, ese profesional es bienvenido en cualquier parte, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? La clave es maximizar la rentabilidad. Ya. Vamos a pasar. Aquí tenemos. Entonces, la localización óptima, ya hemos dicho, ¿no? Es aquella donde la tasa de rentabilidad es mayor, ¿ya? Esto es el criterio privado, ¿ya? El criterio privado. En el criterio social, ¿ya? El criterio social, según este libro de
de vaca urbina no cuida, ¿no?, maximizar la utilidad, sino cuida más bien el criterio social, ¿ya? El criterio social. Entonces, pero ellos tampoco pueden gastar, ¿no?, a diestra y siniestra, ¿no?, como a veces hacen, ¿no? Porque también hay leyes, ¿no?, que les fiscalizan, ¿ya?, a los servidores públicos, ¿ya? Entonces, estos cuidan obtener el costo unitario mínimo, ¿ya? Entonces, los proyectos sociales, si bien no tienen, ¿no?, una utilidad, pero sí les piden por lo menos que cuiden, ¿no?, el costo unitario mínimo. Ya. Ahora, el primer paso para esto, para determinar la localización, es determinar la macrolocalización. Ya, la macro. Macro es un pronombre, un adjetivo, ¿no?, que nos habla de mucho o de una gran cantidad, ¿no?, de algo. Macrolocalización. Consiste en seleccionar una zona más o menos amplia, también llamada macrozona, donde el proyecto tendrá su influencia. Entonces, a ver, ahora sí, vamos a preguntar. Ya. En base a esta definición, ¿no?, seleccionar una zona amplia, dice, ¿no?, donde tendrá su zona de influencia. Ejemplo, ¿no?, el norte del país, ¿no?, el oriente del país, ¿no?, el sur del país, ¿no?, que estarían ahí Tarija, Sucre, Potosí, ¿no?, el norte de Bolivia, ¿no?, que estarían ahí Pando, Beni, y el norte de La Paz, el oriente del país, Santa Cruz, ¿no? Entonces, eso sería macrolocalización. Ahora, microlocalización ya nos habla, ¿no?, de algo más pequeño, algo más específico, ¿ya? Micro viene de chiquitito, ¿no? Entonces, la microlocalización consiste en la selección de una delimitación precisa, ¿ya?, de las áreas, ¿no?, donde va a estar el proyecto, ¿ya? Por ejemplo, si la macrolocalización es, ¿no?, en el sur del país, ¿no?, entonces, ¿dónde será la microlocalización? Si la macrolocalización es el norte el sur del país, la microlocalización podría ser, ¿no?, Villazón, ¿no?, que está en el sur. O tal vez ¿no?, Bermejo, Yacuiba, que está en la frontera también, ¿no? Entonces, eso, ¿no? El ejemplo que les ponía, ¿no?, de la planta de criogenización de gas, ¿ya? Pero ahora están haciendo un gasoducto Bolivia-Perú, ya están llevando el gas por tubería, ¿no? Y bueno, yo no lo veo eso conveniente, ¿no? Deberían, ¿no?, deberían de criogenizar aquí en territorio nacional, pero sucede que en el puerto lo van a criogenizar y no lo van a colocar en bombonas de gas, en esos tanques. Van a colocarlo directamente en un barco tanque, en un buque tanque de gas. Ya es por eso que están llevando por tubería, ¿no?, el gas natural. Entonces, en caso de que haya decidido criogenizarse en el occidente del país, ¿no?, eso sería la macrolocalización. Y la microlocalización sería en una población que esté en la frontera con Perú, con Chile, sería Tamboquemado, si no estoy equivocado, en Pisiga estoy seguro, Avaroa también estoy seguro, ¿no? Entonces, ahí, ¿ya? Esa es la microlocalización. La microlocalización ya tiene nombre y apellido, ¿no? Como decir Pachacalla, o como decir Colcapiro en Cochabamba, o decir, no, Pichuloma aquí en Oruro, ¿no? O Eucaliptos en Oruro, etc., ¿no? Es un lugar específico ya. Entonces, para hallar a esa microlocalización, ¿no?, hay distintos métodos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la localización? ¿Ya?
el tamaño y la localización casi vienen de la mano y siempre es, ¿no?, maximizar la utilidad. ¿Ya? Esto desde el punto de vista privado y el costo unitario mínimo desde el punto de vista social. Ya, los factores, ¿no? Ahora, ¿qué factores intervienen en la localización? Ya, si ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Cuando hemos hecho el estudio de mercado, hemos hablado de factores, ¿no? Hemos hablado de factores que determinan la demanda, ¿no? De factores, ¿no?, de la oferta, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hemos hablado de tamaño, también hemos hablado de factores, ¿no? De factores que determinan el tamaño y el tamaño, ¿no? Que estarían ahí la materia prima, etc. Entonces, en los factores de localización también tiene y son muy similares a los del tamaño. Por ejemplo, están las fuentes de materias primas. ¿Ya? El que nosotros situemos el proyecto en un lugar, ¿no? Entonces nos dice, ¿no?, dónde vamos a querer que el proveedor de materias primas nos entregue las materias primas. ¿Ya? Y también nos dice desde dónde tenemos que llevar nuestros productos hacia el cliente. ¿No? Eso, ¿no?, en cuanto a las materias primas y los productos. Ahora, en cuanto a la disponibilidad de mano de obra, ¿ya? Si el proyecto es en campamento, por ejemplo, hay gastos de movilización de personal. ¿Ya? De movilización de personal. Por ejemplo, yo he trabajado casi 2 años en campamento en el montaje de la planta de evaporíticos, ¿ya? Y trabajábamos, no, era campamento, ¿ya? Más bien que cuando he ido yo ya había señal de Entel, porque cuentan que más antes no había, ¿no? No había, ¿no? Y trabajábamos bajo la modalidad de 21/7, ¿ya? 21 días en obra, en el proyecto, y 7 días de descanso, ¿no?, que eran pagados, ¿no? Pero había, ¿no?, ese problema, ¿no?, del factor psicosocial, ¿no?, en los trabajadores, ¿no? Porque realmente afecta, ¿ya? Cuando uno trabaja en campamento, está como encerrado, como enclaustrado, hasta parece, ¿no?, un centro penitenciario, porque igual tienes rejas, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Luego hemos entrado a trabajar 14/7, ¿no? Eso estaba más atractivo, ¿no? 14, entras a trabajar 14 días, 2 semanas, y entras y sales 7 días, ¿no? Es como si 2 días trabajaras y un día descansaras, ¿no? 2 días trabajaras, un día descansas, ¿no? Entonces eso estaba ya un poquito más cómodo, ¿no? Ahí. Entonces, el dónde está ubicado el proyecto, ¿no?, y la disponibilidad de materia de mano de obra, ¿no? Ahora, llevar mano de obra calificada o especialistas, ¿no?, a lugares alejados es peor, ¿ya? Es peor porque les tienes que dar las condiciones, ¿no?, que el caso amerita, ¿no? Si vamos a contratar un extranjero, no le vamos a dar, ¿no?, cualquier lugar ¿no?, para que él viva, ¿no?, sino que hay que darle un lugar bastante adecuado, ¿no? Etcétera. Ya, la tecnología, ¿no?, del proceso productivo. Ya, aspectos impositivos y tributarios. Ya, las leyes, ¿no? ¿De qué leyes rigen en este lugar? ¿Ya? Pero las leyes que rigen son iguales en todo el país, ¿verdad? Es igual en el país, ¿no? El impuesto del IVA es 13% para empresas que están en el Alto, en el Parque Industrial, o en Santa Cruz, en el Parque Industrial Latinoamericano, o así están en la frontera con Argentina, en Villazón. Son las mismas. Ya, pero no siempre.
Entonces, aquí nos vamos a quedar, vamos a ver este video, ya nos falta como 15 minutos. Entonces, vamos a ver este video que trata de zonas económicas especiales, ¿ya? Donde las leyes que exigen son distintas, ¿ya? Donde las leyes que exigen, las leyes impositivas, ¿no? Tributarias que exigen en esta zona son distintas. Es como si aquí hiciéramos, ¿no? Bueno, en sí yo he planteado un proyecto, ¿no? Para abrir una zona económica especial aquí en Oruro, y está entre Caracollo y Caiguas, ¿no? En donde las leyes sean distintas, ¿ya? Entonces, esto se puede, ya han hecho otros países, han hecho en Corea, en China, y ha hecho también Argentina, no, pero aquí en México, ¿ya? Entonces, veremos el video y después vamos a terminar la clase con un comentario, ¿ya? Ok, pues voy a dejar de compartir. Voy a compartir el video. Ya, no está aquí. Ya. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí. No sé si nos alcance para alguna pregunta. Ya, pero a ver, ¿qué podría ser? Ya. A ver, la pregunta va a ser, ¿no? ¿En qué se parece, ¿no? México a nuestro país? ¿Ya? En cuestiones de esto que está haciendo, ya en cuestiones geográficas, culturales, algo, ¿no? ¿En qué se parece o cuál es su percepción del video con relación a nuestro país? ¿Ya? Esa que sea la pregunta, ¿no? A ver si alcanzamos a leer, ¿no? Algunas respuestas, ¿ya? Esa es la pregunta, ya tengo aquí el video, solamente me falta compartir. Compartir. A ver, aquí. Dame lo que ver. Ya. Me confirma. Políticas económicas que eleven la productividad. Ya. ¿Se ve el video y se escucha? Sí. Sí, dice, ya, ok. Entonces, pues el video. Una posición geográfica privilegiada. Es un país rico en recursos naturales, lleno de cultura, gastronomía, en la producción de pantallas planas, teléfonos inteligentes y en la industria aeroespacial. Sin embargo, su combinación de contrastes de dos Méxicos que acabamos de describir y uno que se enfrenta diariamente a la desigualdad social, mientras el PIB per cápita de los estados del norte ha crecido 47% en poco más de 3 décadas. En la región sur solo se incrementó 7%, a pesar de su riqueza en recursos naturales, energía y posición estratégica para atender nuevos mercados, manteniendo una situación de pobreza y vulnerabilidad a millones de familias mexicanas. Pero México es solo uno. Cerrar esta brecha de crecimiento es una prioridad nacional. Este reto requiere un cambio de fondo en la estrategia. Es necesario
complementar las políticas sociales que buscan contener la pobreza con políticas económicas que eleven la productividad y generen riqueza y empleos en esta región del país. El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para crear por primera vez en la historia del país zonas económicas especiales para impulsar nuevos polos de desarrollo industrial en el sur del país. Esta iniciativa tomó en cuenta las mejores prácticas internacionales, la opinión de diversas cámaras empresariales, así como elementos de otras iniciativas presentadas previamente por legisladores de diferentes partidos. ¿Qué es una zona económica especial? Es un área delimitada geográficamente que ofrece un entorno de negocios excepcional para que las empresas que operen en ellas sean altamente competitivas. Estas zonas contarán con beneficios fiscales, facilidades al comercio exterior, un marco regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel y programas e incentivos especiales para facilitar la actividad económica. Con ello se atraerán inversiones productivas que generarán empleos de calidad y capacitación del recurso humano. Desarrollarán cadenas de valor, multiplicarán la demanda de los servicios locales y, lo más importante, propiciarán beneficios directos para la población del sur de nuestro país. Existen muchos casos de éxito de zonas económicas especiales en el mundo. Colón en Panamá, Manaus en Brasil, Katowice en Polonia, Shannon en Irlanda, Tanya en Marruecos, Incheon en Corea del Sur, Soyou, zona compartida por Singapur y China, donde se ubica también el caso de Shenzhen. Toca el turno a México. Una vez aprobada la ley en el Congreso, el presidente Peña Nieto propondrá el establecimiento de zonas económicas especiales, el corredor transísmico, Puerto Chiapas y Puerto Lázaro Cárdenas, lugares con alto potencial productivo y logístico y posibilidad de enlazarse con el resto del país y nuevos mercados en el centro, norte de América y Asia, cerrando brechas a través del diálogo y políticas públicas. Es como lograremos un México próspero para todos. Gobierno de la República. Ya. Ok, ok, entonces, bueno, este es el video, ¿ya? Quisiera explicar hasta que, bueno, si alguien quiere escribir en el chat, puede escribir, o ya alguien quiere pedir la palabra, ¿ya? Hay todavía como 10 minutos de clases. Ya, a ver, aquí nos dice, Bolivia y México son muy similares en cuestión de recursos naturales, donde buscan generar fuentes económicas mediante empresas, donde buscan beneficios para su gente, buscan igualdad de mercados hacia lo extranjero, ¿no? Muy bien, ¿no? Es cierto, ¿no? Somos iguales en los recursos naturales, ¿no? Fíjense, ¿no? Que en el sur de México hay muchos recursos, ¿no? Hay muchos recursos naturales, pero no hay empresas, ¿no? Porque todos quieren irse al norte, ¿no? A cumplir el sueño americano, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos a subrayar tal vez, aquí está, ¿no? La frontera de México con Estados Unidos. No sé por qué parte estará la frontera aquí, por el sur, pero aquí en esta parte hay muchas empresas, ¿no? Es una región bastante desarrollada con un PIB muy alto. Aquí está California, Los Ángeles, ¿no? Todo está ahí. Pero en esta parte del sur, ¿no? Es una región bastante pobre, a pesar que tiene bastantes recursos, ¿no? Es que como alguien decía, ¿no? Es que nadie migra hacia el sur, decía, ¿no? Es que la gente no migra hacia el sur, ¿no? La gente migra hacia el norte, dice, ¿no? No migran a Centroamérica, migran a Norteamérica. ¿Y los bolivianos a dónde migran? Al sur, ¿no ve? A Argentina migran, ¿no? Ya, ok. Entonces, el objetivo es, ¿no? O la pregunta es, ¿cómo hacer que estas empresas, ¿no? Vengan aquí,
vengan aquí a esta región, ¿no? Que quieran invertir. Y no solo estas empresas, si no quieren invertir estas empresas, entonces que vengan los extranjeros, ¿no? Americanos, todo, ¿no? Y les vamos a dar aquí condiciones especiales, ¿no? Condiciones no arancelarias y todo, ¿no? Para que vengan a esta región y hagan crecer la economía en esta región, ¿ya? Ok, entonces ese es el objetivo, ¿no? Y eso, ya, y voy a hacer un último comentario. Bien, ahora veremos qué dicen los chats. Ya, ok, entonces, bueno, hasta ahí nomás. Gracias, listo, ya, ok. Entonces, vamos a leer hasta ahí. A ver, aquí qué nos dice, a ver, Bolivia y México son similares en cuestión de recursos naturales donde buscan generar fuentes económicas, ¿no? Mediante empresas. Ya, muy bien, eso es cierto. García Murillo, está la lista. Ya, ¿qué fecha de día? Hoy es 27. Hoy es 20. Aquí García Murillo, muy bien. García. Ya. Yo sé que va a haber buenas opiniones. A ver, Bolivia y México se parecen en que tienen casi el mismo recurso, pero aún no lo están industrializando. Y el presidente Peña Nieto va por proponer más puertos y mercados para la exportación de sus productos e industrializar su país, ¿no? Sí. Es buena estrategia, ¿no? De este presidente que ve, ¿no? En otros países cómo han aplicado esto en otros países del mundo y quiere aplicarlo en su país, ¿no? Además que es un presidente bastante joven, ¿no? Muy bien, las artes flores. Las artes flores, Gustavo, muy bien. Ya. A ver, Bolivia se parece porque cuenta de igual forma con muchos recursos naturales y existe de igual forma bastante pobreza y escasez de trabajo, ¿no? Bueno, ahora también se parece también, ¿no? Porque igual, ¿no? La corrupción, el narcotráfico, ¿no? Son bastante igual, ¿no? Eso es en todos los países latinoamericanos, es lo mismo, ¿no? Si ustedes van a Perú es igual, en Argentina es igual, ¿no? En toda Latinoamérica, hasta México, es así. Ya, a ver, en Vargas, ¿qué nos dice Vargas? Vargas Casos, hay dos Vargas Casos, muy bien. Tienes un puntito. A ver, aquí nos dice Bolivia y México son iguales, son países megadiversos con gran diversidad, flora, fauna a nivel mundial y con gran riqueza mineral. Ya, bueno, le vamos a notar. Lo que topa. Bueno, yo espero, ¿no? Que estos puntitos les ayuden. Ya estoy trabajando en otra modalidad para que puedan participar. Ya, ya que dice, como se vio en el video, existen sectores desiguales. Como se vio que en México hay sectores que están avanzando bien, pero también hay otros en la pobreza y lo mismo pasa aquí. Por ejemplo, en Santa Cruz hay varios sectores que están